Platzi.com/conf. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto conectarme con todas y con todos ustedes en esta bonita tarde de viernes. Finalizamos la semana con broche de oro. Finalizamos la semana, bueno, el viernes, ¿no? Apenas inicia el fin de semana, ¿no? No es como que finalice hoy, pero estamos cerrando la semana laboral con broche de oro, aprendiendo y con esta super noticia que es que tenemos la Conf en Granada. Yo me siento bien emocionado porque ver un proyecto como Conf, que por ejemplo en la edición pasada que tuvimos en Latinoamérica me tocó estar muy de cerca en la Conf y incluso fui por ahí host en algunos escenarios, ver un proyecto en el que me ha tocado participar previamente, que ya llegó muy lejos, que ya llegó por ejemplo a España, me emociona un montón. Estoy muy contento de que la Conf va a suceder en Granada. Estoy súper feliz de ver, por ejemplo, las Insta Stories de mis compañeros que ya andan por allá en España y que ya están por ahí listas y listos para dejarlo todo en este super evento. Y pues si tú me estás viendo en España o por ahí cerca en la región europea, oye, pues tomamos un tren, llegamos a Granada rápido, no te la pierdas, no te pierdas a la Conf, asiste. Y si tú estás como yo, te quedaste en el continente americano, no te preocupes, porque nos vamos a poder hacer pijamada, vamos a poder ver la Conf en vivo en la madrugada. Si la queremos ver en vivo, eso es importante. Si queremos ver la Conf en vivo, la podemos ver desde la madrugada. Por ahí un saludo a los streamers que no van a dormir ese día. Eh, desde la 1 de la mañana, me parece, y por ahí me corregirá mi compañero Nayar, streamer. Saludos a Nayar, que va a dejar la camiseta en la cancha para hacer la conf posible. Entonces, desde la 1 de la mañana vamos a estar en vivo, hora de Latinoamérica, la hora de España es un poquito más tarde, o sea, 7 horas más tarde. Eh, 7 horas más tarde, ok, anyway. La podemos ver en vivo la conf, ya me corregirá en los comentarios si estuve bien con mi traducción de usos horarios, pero si ustedes dicen como, no, Byron, yo no me quiero despertar tan temprano el sábado, yo no puedo, no te preocupes, vamos a tener la retransmisión para que puedas verla más tarde, pues ya en horas normales para los humanos que no nos podemos desvelar tanto. Entonces, ya saben, no se pierdan la conf este fin de semana, van a ver speakers súper cool. Mira, bueno, vamos a hacer una precisión de las horas porque Nayar se la sabe de memoria porque Nayar no va a dormir. Hola, Nayar, estimadísimo Java, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame, ¿en qué horas no vas a dormir para que la conf suceda? ¿Qué onda, chat? ¿Qué onda, Byron? Pues más o menos la conf va a ser de 1 de la mañana, Latinoamérica, México, Colombia. Eso va a ser en vivo. De la 1 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, Latinoamérica. Y después va a empezar la retransmisión a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces vamos a estar todo el día, de 1 de la mañana a 7 de la noche, con la conf en platzi.com/conf. Si se quieren venir, véanse porque los streamers vamos a estar llorando ahí detrás de cámaras. ¿Qué pasó por ahí, Nayar? No vas a estar llorando, vas a estar disfrutando, vas a estar muy emocionado con el estrés de hacer un stream de tanto tiempo, pero toda la comunidad Platzi, todos nuestros estudiantes y todo el equipo, se los agradecemos a los streamers. Van a hacer una labor titánica para que nuestros estudiantes puedan ver charlas que, uff, van a estar súper buenas, van a estar súper buenas. Entonces, listo, pues se acerca la conf este fin de semana. Vamos a desvelarnos. Y mira, yo ya pasé toda la semana desvelándome viendo, viendo la serie de Halo. Jeje, saludos al equipo de Microsoft Gaming, que les está quedando muy buena la serie. Ya me desvelé justo para prepararme para este fin de semana, desvelarme más tiempo y ver la conf. Listo, entonces, ¿qué más es? ¿Qué tanto es tantito que nos desvelemos este fin de semana? Entonces, ya se la saben ahí en los comentarios. Cuéntenme si ustedes están listas y están listos para la conf. También quiero que en los comentarios me cuenten cómo van con el reto. Eso también es un tema importante porque esta sesión, esta clase en vivo que vamos a tener el día de hoy, pues es referente al reto que estamos haciendo en alianza con Microsoft Azure. Entonces, cuéntenme por favor de cómo van respecto al reto. Yo les estaba leyendo hace unos minutos antes de que entráramos en vivo y alguien se había preguntado como, oigan, ¿cómo van con el reto? Y vi que alguien por ahí decía, yo no he empezado. ¿Qué pasó por ahí? Ya, de hecho, ya encontré el comentario. Es de Ay Carlos Zapata G.
que dice, yo no he comenzado. ¿Qué pasó por ahí, Carlos? Pues tenemos que ya comenzar con el reto porque los días pasan y tenemos que aprender sobre el uso de la nube. Entonces, precisamente de eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, del reto que tenemos con Microsoft Azure. Entonces, yo estoy bien contento porque sí he visto en los datos, sí he visto por ahí que sí están tomando los cursos, sí he visto que están completando ahí la información, las actividades para poder acceder a un examen de certificación de manera gratuita. Eso es lo más importante. Veo que por ahí Andrés Salazar dice, mira, yo ya tengo completo todo para el AZ900. Eso es todo, Andrés Salazar. Así es como tiene que ser, ya ir avanzando a un ritmo acelerado, un ritmo acelerado. Listo, por ahí Cortance Yala dice, yo recién me uní y aún no inicio el reto. Listo, no te preocupes, no te preocupes. Por aquí una recapitulación para todas las personas que apenas nos están sintonizando por primera vez eh, y que quieren participar en el reto. Lo que estamos planteando es que si ustedes finalizan determinados cursos que les estamos planteando y ustedes finalizan unas actividades también les planteamos en la plataforma de educación de Microsoft que se llama Microsoft Learn, ustedes van a poder acceder de manera gratuita al examen de certificación AZ900, que es el Fundamentals, o el AZ204, que es Developing Solutions. Para el AZ900 todavía se pueden inscribir, ¿eh? Tenemos todavía las inscripciones abiertas para obtener esta certificación, pero para la Developing Solutions ya la cerramos desde hace unas semanas. Entonces, ahorita les voy a poner en los comentarios el hipervínculo al blog donde pueden leer toda la información para participar en el reto, para que sepan cuáles son los cursos que deben completar y para que sepan cuáles son los módulos de Microsoft Learn que también deben completar. Consejo bien importante, lean muy bien las instrucciones, lean muy bien el blog. En el blog dice qué cursos son los que hay que completar, en el blog dice cuáles son los módulos que tenemos que hacer en Microsoft Learn, nos dice las fechas, entonces les recomiendo que lean muy bien el blog porque de repente nos escriben a team@platzi así como de, oye, es que yo no he visto cuáles son los cursos, ahí me pueden echar la mano, me pueden ayudar y nosotros muy contentos de ayudarles, pero toda la información ya está en el blog. Ahí si hay alguna duda que si no hayamos contemplado, sí escríbanos a team@platzi.com. Les dejo por ahí en los comentarios el hipervínculo al blog en unos segundos. No sin antes ya comenzar en materia, ya entrar un poquito en materia. El día de hoy tenemos a un súper invitado que nos acompaña desde Microsoft. También nos acompaña desde México. Él es Sebastián Adán y Sebastián es arquitecto de datos y de inteligencia artificial para soluciones basadas en la nube. Tiene 9 años de experiencia trabajando en Microsoft y pues actualmente está en Monterrey, está por acá cerquita de donde estamos haciendo este stream en Ciudad de México. Bueno, a unas horas, ¿no? A unas horas en avioncito. También es profesor de desarrollo en Python y de desarrollo de videojuegos en una de las universidades pues, más prestigiosas que tenemos en México, que es el TEC de Monterrey. Entonces, el día de hoy sí tenemos a un super profe. Todas las semanas, todos los días les hemos compartido un super profe. Él es Sebastián Adán. Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí acompañándolos. Espero que con lo que vamos a ver hoy sea más fácil para ustedes empezar y continuar con su reto. Eso es todo, eso es todo. Justo lo que vas a compartir seguro nos va a ser de muchísima utilidad para ir resolviendo por ahí los módulos, para ir utilizando la nube para hacer los ejercicios. Entonces, yo te quiero compartir una pregunta, Sebastián, que le compartí a Ramón la semana pasada y que voy a seguir compartiendo en cada sesión. Y es, cuéntame dos cosas. ¿Cómo entraste o cómo fue tu primer acercamiento con la nube? Y cuéntame por qué has decidido seguir trabajando con la nube y tú que es la oportunidad más importante de trabajar en la nube. Sí, ok. Pues tema de la nube, cuando entré a Microsoft fue hace 9 años, el tema de la nube todavía no era tan utilizado y poco a poco fuimos viendo cómo iba haciendo el cambio a el mindset a trabajar sobre la nube, ¿no? De irnos a un tema de, bueno, busquemos algo híbrido con nuestros clientes, algo on-premise y otra cosa en la nube. Hasta poco a poco es,
oye, primero pensemos en la nube, si se puede implementar, si no, pues vemos alternativas para, para hacerlo en on-premise y ya muchos de nuestros clientes ya ni siquiera pienso en on-premise, todo en la nube. Sí, también hemos visto cómo para realizar proyectos personales, a mí me gustaría implementar alguna aplicación, algún videojuego, algo para automatizar algo en tu casa. La nube ya te provee muchos servicios que te acercan mucho a simplemente empezar a jugar con Legos. Y es bien emocionante ver que no solo son máquinas virtuales lo que tienes en la nube, sino ya hay servicios que te detectan el rostro, servicios que traducen de audio a texto y ya todo ese tema de ingenieros o compañeros que tienen mucha creatividad. Yo he visto cómo arman y construyen cosas súper fáciles, ¿no? Que antes era más complicado. Justo, las semanas pasadas estuvimos platicando con Ramón y nos estuvo platicando sobre estos servicios. También recuerdo que mencionó que por ahí hay un tema de análisis de sentimiento, por ejemplo, Sí. y me imagino que hay todavía más y más cosas que podemos ir haciendo en la nube y que tenemos a disposición servicios. Sebastián, tengo una pregunta que es más como por curiosidad, y creo que te me adelantaste un poquito a darle respuesta, pero quiero profundizar. Por ejemplo, cuál podría ser un ejemplo de relación, por ejemplo, entre servicios cloud y videojuegos? Que veo que en tu perfil hay por ahí videojuegos. Sí, bueno, mucho de lo que se mueve ahorita en tema de nube para videojuegos es, oye, yo tengo un videojuego que probablemente van a empezarlo a utilizar varias personas, mis conocidos, mis amigos, pero ¿cómo le hago en situaciones en donde mi videojuego tuvo mucho éxito y de repente ya lo están utilizando cientos y miles de personas, ¿no? Si todavía estuviéramos en un tema de trabajar en un data center local, ese crecimiento no es tan fácil. Ya en la nube tú mismo puedes administrar qué tan rápido crecer, con cierto control. Eh, el escalar, a tener muchas instancias, el tener presencia de tu videojuego en regiones como Europa, es bien fácil y ya lo puedes administrar tú solo, ¿no? En cuanto a funcionalidad que puedes agregar en tu videojuego, ya es muy fácil hacer multiplayer, en donde tienes un servidor en la nube que es el encargado de hacer esas interacciones. La analítica de tu videojuego, qué tanto están utilizando mi videojuego, de dónde, comentarios de usuarios de, oye, estoy utilizando tu videojuego, tengo esta falla en esta parte. Ya la comunicación que hay con tus usuarios es bien grande y es gracias a todo el tema de la nube. Ok, cool. Súper. Eh, Listo, pues veo que por aquí hay como mucha, y creo que todavía hay como mucho crecimiento que podemos ver en cómo se va hibridando, por ejemplo, la nube y los videojuegos, ¿no? Y cómo vamos encontrando cada vez más oportunidades en la nube. Voy a hacer una última pregunta por curiosidad antes de ya comenzar con la clase de hoy. Sebastián, desde tu punto de vista, cuál es lo el servicio que más vamos a ver consumido en la nube? ¿O qué es esto como que va a ser como muy revolucionario o algo que te esté impresionando a ti que estemos viendo ya en la nube o que vayamos a ver en el futuro cercano? Pues sí, yo diría que son varios. Hay unos servicios que están muy disponibles para que los utilicemos y son lo que llamamos los servicios cognitivos. Y yo lo he visto con compañeros que lo utilizan incluso en sus propias fotos. Oye, quisiera tener mejor administración de las fotos que tengo en mi máquina, saber qué día tomé la foto, pero también saber quién aparece en esta foto, ¿no? Y después muy fácil poder buscar, oye, muéstrame las fotos de noviembre donde salgo yo con tal persona. Eso, hacerlo ya es súper sencillo con el uso de los servicios cognitivos. Ya los utilizas, ¿no? Tienes que construir inteligencia artificial por eso. Algo que yo he visto que se está moviendo mucho es todo el tema de contenedores, ¿no? Entonces, oye, yo tengo código que quisiera publicar para que otros utilicen, pero me preocupa qué lenguaje tengo que utilizar, si tengo que construirlo sobre algún sistema operativo, etcétera, y cómo puedo yo integrar con otros.
serverless y contenedores trabajan mucho de ese lado, ¿no? En donde tú construyes algo y no importa cómo, con qué lo construiste, es muy fácil compartirlo en ese tipo de plataformas, ¿no? No tiene que ser solo en la nube de Azure, puede incluso compartirse con otras nubes, puede correr en un celular, puede correr en el Edge. Es mucho avance el que yo veo con la adopción de los contenedores. Cool. Justo mencionabas al inicio los servicios cognitivos. Cuando recién llega Platzi, hace poquito menos de un año, justo una compañera tuya, cuyo nombre no recuerdo, de Microsoft, nos dio un meetup sobre servicios cognitivos y yo quedé impresionado de lo que se puede hacer, porque hay reconocimiento de imágenes, ¿no? Y no necesariamente hay vamos, yo lo puedo entender y todavía no soy un perfil técnico, entonces, y pude ver lo fácil que fue la implementación que ella hizo de una solución usando servicios cognitivos. Entonces, súper cool por ahí. Listo, Sebastián, pues entiendo que nos preparaste una super clase el día de hoy, que vamos a estar hablando por ahí de Cosmos DB, que vamos a estar hablando por ahí de Cosmic Notes y de Cosmos Calculator y demás. Entonces, pues yo creo que es un buen momento para que podamos iniciar tu clase. Mientras tanto, yo me imagino que vas a tener pantalla compartida, en lo que por ahí vamos conectando el proyector, mostrando la pantalla. Yo invito a los estudiantes a que si durante la clase de Sebastián tenemos alguna pregunta, no duden en colocarla en los comentarios, en la caja de comentarios a la derecha o a la izquierda. Y yo la voy a ir tomando y se la voy a ir compartiendo a Sebastián al final de la clase. Entonces, no dudemos por ahí en ir dejando nuestras preguntas. Listo, Sebastián. Yo veo que ya estás por aquí, listo al 100. Sí, gracias. Bueno, como les platicaba, la intención de lo que les voy a mostrar es que tengamos conocimiento sobre Cosmos DB que les permita empezar o continuar con su reto. Voy a tratar de ir por algunos conceptos que incluso están en el curso que están siguiendo para finalmente entrar a una demostración de cómo utilizarlo y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, hablando antes de Cosmos DB, tenemos el concepto de NoSQL. Entonces, ¿cómo debiéramos interpretar el concepto de NoSQL? Si bien hemos trabajado mucho con bases de datos relacionales, ahora vienen estas bases de datos nuevas que vienen diciendo que son NoSQL. Para nosotros, NoSQL involucra que son bases de datos que no manejan del todo enteramente el concepto de bases de datos relacionales. Entonces, recordemos que estábamos viendo el tema de llaves foráneas, que la estructura de los datos debe de responder a ciertos constraints. En bases de datos NoSQL nos olvidamos un poco de eso para beneficiarnos en el tema de ganancia en elasticidad y performance, ¿no? y desempeño. Vamos a ver normalmente que son bases de datos que manejan la información diferente. Hay bases de datos que manejan como documentos, que son estos documentos tipo JSON que vemos acá, pero pueden ser llave valor. Hay varios tipos de motores de bases de datos NoSQL que tratan la información de manera diferente. Y ahorita vamos a ver un poquito cuál es, pero me gustaría que nos quedáramos con el concepto de NoSQL como esos motores que nos dan más flexibilidad en cómo manejamos la información, que nos permiten escalar y crecer de manera ilimitada y nos permiten, aún teniendo crecimiento, mantener un desempeño deseable. Para Microsoft, dentro de Azure, la base de datos NoSQL se llama Cosmos DB. Y Cosmos DB maneja, le llamamos APIs, ¿no? Tenemos nuestro Core API, que es SQL, que maneja dentro de su base de datos los items, los podemos ver como documentos, que son estos documentos tipo JSON. Pero también podemos tener dentro de Cosmos DB bases de datos cuyo engine se manejan sobre key value, llave valor, o de tipo Cassandra, o puede ser también en base JSON, pero MongoDB. MongoDB es una de las mayores bases de datos NoSQL que existen, y si yo tengo un MongoDB y me quiero ir a la nube, pues
puedo tenerlo dentro de Cosmos DB en su modalidad de API de MongoDB. O tal vez yo tenga un proyecto en donde quisiera tener una visualización más compleja en cuanto a cómo se relacionan las entidades que tengo en mi base de datos. Si quisiera tener una base de datos tipo grafos, también tenemos nuestro API de tipo Gremlin, ¿no? Y entonces Cosmos DB es nuestro servicio que proveemos y tiene algunos features y funcionalidades. Por ejemplo, tenemos distribución global. Significa que si yo tengo una aplicación donde mi base de datos está basada en Cosmos DB, esa puede estar en América, puede estar en Europa, en distintas geografías. Básicamente, en cualquier lugar en donde tenemos una región o un punto de nube de Azure, ahí podemos tener nuestra base de datos de Cosmos DB, ¿no? Las bases de datos de SQL, como les platiqué, están hechas para, de manera muy fácil, escalar horizontalmente, ¿no? Si yo tengo una base de datos relacional, es muy común que yo quiera, a medida que necesito más capacidad, crecerla hacia arriba, ¿no? La pongo en una máquina más grande o le doy más procesamiento a la base de datos donde tengo almacenada. En temas de NoSQL, yo crezco hacia afuera, voy agregando más nodos en donde puede caer más información y yo empezar a distribuir mis consultas hacia esos nodos. Tenemos una garantía de baja latencia, significa que si yo voy a leer o escribir un documento de un tamaño de 1K, un ítem, el 99% de las ocasiones eso va a ocurrir en menos de 10 milisegundos. Y ahorita vamos a entrar a ese tema de los SLAs. También me permite definir los modelos de consistencia, que también lo toco más adelante, pero básicamente es, si yo tengo una misma información en varias localidades del mundo, ¿qué tan exigente quiero ser en cuanto a que todos tengan la misma versión de ese dato? O puede ser que ese dato pueda tener cierta latencia en replicarse en cada uno de los puntos. Yo decido ese nivel de consistencia que tengo. Y los SLAs, ¿no? Los SLAs es esa información que yo tengo, no la quiero perder, quiero estar tranquilo de que la voy a tener disponible, que la voy a tener disponible también en cierto tiempo, ¿no? Con cierto desempeño. Entonces, Microsoft, a través de Cosmos DB, provee esos SLAs para que ustedes puedan tener un nivel de servicio deseado. La semana pasada, probablemente, muy seguramente vieron con Ramón, cuáles son los distintos niveles en los cuales se puede tener un servicio, ¿no? Yo lo puedo tener en mi data center, o puedo solicitar infraestructura como servicio, o tenerlo plataforma como servicio, o un software as a service. Y las regiones azules es cosas que nosotros podemos delegar a nuestro proveedor para ocuparnos solamente en las regiones celestes, ¿no? Cosmos DB estaría localizado en esta parte, ¿no? Nosotros somos encargados de darle un modelado a los datos, guardar los datos, hacerle respaldos, etcétera. Pero de ahí hacia abajo, Microsoft Azure se encarga del resto. Cuando hablábamos de latencia es, oye, yo tengo un dato lo voy a guardar en Cosmos DB, pero yo necesito estar seguro que ese dato, cuando yo lo consulte, lo voy a consultar de manera eficiente. Eso significa que va a estar disponible muy rápido. Para nosotros, eso significa menos de 10 milisegundos en lo que yo hago la solicitud a la base de datos, lo busca, lo encuentra y me lo regresa. O si yo quiero escribir ese documento. Hay ciertas consideraciones, no puede ser un documento demasiado grande porque ahí estamos lidiando con otros factores como es la red, la serialización del documento. Entonces, para documentos de 1K, la escritura y lectura tomará menos de 10 milisegundos. Lo que platicamos hace un rato es ese tema de sharding embebido. Yo estoy guardando información y la base de datos identifica cuándo es momento de agregar un nodo más en donde vaya ese nuevo nodo, llega la información, ¿no? Cómo yo particiono. Y en Cosmos DB la parte de encontrar la manera de mejor particionar la información es clave, ¿no? Y entonces, a medida que vaya llegando información, yo identifico dentro de esa información ese campo sobre el cual yo particiono y voy depositándolo en cada uno de los nodos. Cuando mis nodos ya
están llegando a su límite, la misma base de datos, sin que nosotros tengamos que hacer nada, identifica que ya es tiempo de agregar un nuevo nodo en el cual va a llegar la información. Eso lo hace sin que nosotros tengamos que realizar algo, y eso nos mantiene una alta escalabilidad, manteniendo los tiempos de respuesta y la disponibilidad de los datos. Como lo comenté, es básicamente en cualquier región donde tengamos un data center de nube de Azure, ahí tenemos Cosmos DB, y la manera de nosotros desplegar datos en ese lado es súper sencillo. El tema de los SLAs, nosotros proveemos un SLA, un compromiso de que los datos van a estar disponibles para lectura o escritura en menos de 10 milisegundos. Va a haber alta disponibilidad de la información, es decir, no importa lo que pueda pasar en un data center, yo puedo tenerla disponible en otro data center. Este es en el caso que configuremos nuestra base de datos en alta disponibilidad. Y alta disponibilidad significa que yo estoy escribiendo a una base de datos, pero detrás de esa base de datos hay dos instancias en donde juntas se están replicando. Algo le pasa a la base de datos donde yo tengo información, no pasa nada porque yo tengo otra instancia en otra región y simplemente hago lo que llamamos el failover hacia esa otra región, ¿no? Tanto latencia es throughput, no importa cuántas llamadas yo realice en concurrencia, la base de datos es capaz de responder a esas llamadas, ¿no? Y el tema de consistencia, dependiendo el nivel de consistencia que yo le dé. Si yo escribo en Américas y si yo escribo en México un dato, pero quiero que lo lean en España, yo defino si quiero que exista un nivel de consistencia tal cual, que siempre veamos la misma información, o si yo estoy disponible a que pudiera haber casos en donde España leen un dato que no necesariamente es la versión que yo tengo. Y bueno, regresando un poquito a la flexibilidad que tenemos en el esquema, yo pudiera tener una base de datos de Cosmos en donde guardo información de mi taza, de mi laptop o de mi otra taza, ¿no? Y yo puedo guardar información, características de esos tres objetos, como qué color tienen, lo puedo meter en microondas, cuál es la capacidad de líquido que tiene, qué CPU, memoria y almacenamiento tiene. Y de repente en el futuro yo pudiera agregar nuevos atributos que ahorita no se me ocurren. Y la base de datos de Cosmos DB me da esa flexibilidad para yo poder guardar toda la información que tengo, ¿no? No estoy forzado a que tenga que ser de un tipo de dato en específico, si va a ser entero, si va a ser un string, un flotante, etcétera. Tengo toda esa flexibilidad. Y Cosmos DB me permite que a medida que va llegando esta información a la base de datos, automáticamente la indexa, lo cual hace súper veloz el consultar esa información que está indexada, ¿no? Ahora, esto es importante. Cuando creamos una base de datos de Cosmos DB, en realidad, ¿qué está pasando? Entonces, y ahorita lo vamos a hacer justo en la demo, es cuando creamos una cuenta, estamos creando una cuenta de Cosmos DB, nos metemos al portal o por medio de un script, creamos una cuenta y esa cuenta adentro va a tener nuestras bases de datos. Y esas bases de datos, dentro de esas bases de datos va a haber contenedores, ¿no? Antes se le llamaba colecciones, también le podemos llamar colecciones o contenedores. Y esos contenedores puede ser un contenedor de tipo de SQL, donde guardo documentos, o puede ser de tipo Gremlin, donde guardo datos, guardo grafos, o puede ser de tipo de llave valor, ¿no? Yo elijo, y esa elección la hago al crear el contenedor. Y dentro del contenedor ya viven los items. Entonces, oye, yo quiero guardar en mi base de datos información de una carrera de 10K, ¿no? Tengo una carrera y cada vez que llega un corredor, yo agarro información y la guardo en la base de datos. Esa información, para yo identificarla, pues está dentro de una cuenta, en una base de datos, en un contenedor. Dentro de ese contenedor va a estar ese item, ese dato que yo guardé. ¿Okay?
Para el tema de SQL, puedo yo tener store procedures, puedo tener triggers y otro tipo de componentes que me ayudan a construir mi aplicación. Es el contenedor el que detrás del contenedor tenemos cada uno de estas particiones. Nosotros le vamos a llamar particiones. Y las particiones, o los réplicas, pero bueno, los particiones, para simplificar el concepto, son esos nodos, múltiples nodos, donde yo voy a guardar información. Esa información yo la voy a guardar en base a un parámetro. Dentro de ya sea dentro de un JSON, dentro de un grafo, dentro de un tabla de valor, hay un parámetro que yo lo voy a considerar como mi llave de partición. Y una vez que el contenedor le llega un dato a escribir, va a identificar ese parámetro y va a decir, este parámetro está dentro de este rango de esta partición. Y de esa manera va a saber en qué partición tiene que guardar ese dato. De igual manera, cuando yo quiero consultar una información y le digo, oye, quisiera saber cuál fue el tiempo de este corredor. Y el corredor es el dato de la partición. Voy a agarrar el dato del corredor y voy a identificar en qué rango de estas particiones se encuentra mi dato, ¿no? Yo ya sé que ese corredor en particular pertenece a este rango, entonces yo ya puedo identificarlo y buscarlo en esta partición, ese dato, ¿no? Dentro de esta partición hay otros campos que están indexados, entonces para mí es súper rápido identificar un dato porque localizo en qué partición está y dentro de esa partición, por medio del índice, me traigo el dato de manera muy, muy rápida. Así es, a grandes rasgos, de manera lógica, cómo funciona. Yo no me tengo que preocupar por eso porque yo simplemente voy y le pregunto al contenedor de manera directa y todo el motor de Cosmos DB se encarga de hacer esas inserciones, esas dos. Súper importante que estas particiones me queden del mismo tamaño, ¿no? Por eso, la clave en tener un súper buen desempeño dentro de Cosmos DB es la elección de esa partición. ¿Okay? Un poco de información de qué significa, la dejo aquí para que la podamos consultar más adelante. Ahora, el otro concepto importante dentro de Cosmos DB son los request units, ¿no? Los request units es esa abstracción de cuál es mi capacidad o mi desempeño con el cual yo puedo hacer lecturas a una base de datos de Cosmos DB, ¿no? Si hacemos una analogía, yo tengo una base de datos y yo sé que en esa base de datos le tengo que poner tanto CPU porque quiero el rate de cuántos requests yo quiero resolver. Yo le pongo cierta velocidad de discos y cierto tamaño de discos en base a qué tan rápido quiero que sean esos discos y qué tanta información quiero almacenar en esos discos. Y el tema de memoria es, pues, yo voy a hacer cierto trabajo me llegó una información, esa información la tengo que serializar en un objeto y ese objeto lo escribo en la base de datos o lo utilizo para buscar dentro de la base de datos, ¿no? Y entonces normalmente estamos lidiando con tema de memoria, CPU y discos. Dentro de Cosmos DB se hace una abstracción y trabajamos con unidades de petición por segundo, ¿no? Request units. Entonces, yo tengo una base de datos de Cosmos DB pequeña, tengo un contenedor pequeño, yo sé que necesito una cantidad pequeña de RUs. A medida que va creciendo esa base de datos, estoy almacenando más información o la cantidad de personas o aplicaciones que necesitan hacer consulta de esa base de datos incrementa, entonces yo necesito subir la cantidad de unidades de petición a esa base de datos, esos request units. Esos request units yo los puedo provisionar, yo los puedo asignar a nivel de base de datos o a nivel de colección o ambas. ¿Por qué es importante esa distinción? Si se acuerdan en esta jerarquía que mencionábamos, nosotros tenemos una cuenta, tenemos base de datos, pero una base de datos puede tener varios contenedores. A lo mejor, si seguimos este ejemplo, en mi base de datos de la carrera, yo tenía un contenedor para registrar corredores, pero otro contenedor
en la llegada de los jugadores, de los corredores, pero a lo mejor yo pudiera tener varias carreras al mismo tiempo y cada carrera la puedo elegir yo, guardar en un contenedor separado o en el mismo. Pero pudiera ser que tengo contenedores que corren en América y otros que ponen en Europa. Entonces, yo pudiera decir, oye, dame capacidad de RUs por segundo, de request units, a nivel base de datos para que esa capacidad las compartan cada uno de los contenedores. Entonces, yo puedo hacer ahorros significativos asignando esa capacidad a la base de datos y compartiendo entre los contenedores el uso de esas capacidades. Pudiera ser que hay algún contenedor en el cual yo ya tengo muy pronosticado cuál va a ser el uso, ¿no? Y a lo mejor va a ser un uso constante. Y entonces yo, a la hora de estar creando mi base de datos y crear mi contenedor, yo decido que la cantidad de procesamiento, mis request units, van asignados directamente en el contenedor. ¿Okay? Vamos a regresar donde tenemos en la presentación. Y podemos cambiar esa cantidad de RUs metiéndonos al portal de Azure y decir, oye, ya no quiero que sean 500 RUs, quiero que sean 1000 RUs. Yo lo cambio. O por medio de código, yo puedo tener un código que esté monitoreando mi desempeño de la aplicación. Y si digo, oye, ahorita no hay buen desempeño de la aplicación, por medio de código yo pudiera mandar una invocación a Cosmos DB a decir, oye, duplica la cantidad de RUs. O va a ser un fin de semana y este fin de semana hay muchos eventos, entonces yo por código ya le puedo programar que suba la capacidad de una base de datos o un contenedor en particular por el doble o el triple o lo que yo identifique que se necesita. Y bueno, ¿cómo funcionan estos RUs? Es cierta regla, hay otras características que se ven involucradas en el cálculo de los RUs, pero pudiéramos decir que un RU es lo que yo necesito para leer un documento de un K. Entonces, si yo tuviera un documento JSON, que yo lo mido y mide un K, y lo tengo en la base de datos, y yo le genero una consulta a esa base de datos de Cosmos, sabiendo que vale un K, obviamente en esa consulta yo busco por la partición y busco por el ID de ese documento, el costo que me va a generar es un RU, ¿no? Mismo caso, pero para escritura me toma 5 RUs, ¿no? ¿Por qué es más costoso la escritura? Porque normalmente en la escritura hacemos consulta a ver si ya existe para poder escribirlo y hay cierta serialización en cuanto yo le mando un JSON, eso lo tiene que convertir en un objeto, en memoria y después hacer validaciones y finalmente escribirlo. Por eso genera 5 RUs de consulta. Y entonces, para mí es bien fácil decir, ok, si cada lectura me cuesta un RU por segundo y aproximadamente voy a estar haciendo 100 lecturas por segundo, entonces con 100 RUs que yo tenga asignados a esa colección van a ser suficiente y la respuesta es sí, ¿no? Podemos matemáticamente calcular cuántos RUs vamos a necesitar y por ende el costo es muy fácil saber, antes de implementar la base de datos, cuánto va a ser el costo de nuestra base de datos. Ahora, esos RUs, imagínenselos en el tiempo. En el tiempo yo me lo imagino y necesito, oye, voy a necesitar esos 500 RUs porque hago 500 lecturas por segundo y son constantes. Entonces yo creo una base de datos y cuando me pregunta, oye, ¿de qué capacidad la quieres? Debo decir 500 RUs y ya funciona. Pero yo me doy cuenta que probablemente va a haber tiempos en los que el consumo baje. A lo mejor ya no son 500 lecturas por segundo, a lo mejor porque ya, si queremos continuar con el ejercicio de la carrera, a lo mejor ya son los últimos minutos de la carrera y la cantidad de personas disminuye un chorro, entonces las lecturas y escrituras van a bajar. Para eso, dentro de Cosmos existe el autoscale. Y entonces el autoscale te dice, mira, no te preocupes, dame el rango máximo de lecturas y escrituras que vas a tener, lo convertimos a RUs por segundo y asígnale ese máximo a tu base de datos. Yo me voy a asegurar, pero si le marcas autoscale, cuando nadie la esté utilizando, yo me puedo ir hasta el 10% de ese consumo. Entonces,
si la configuramos en 4000 RUs por segundo, cuando la base de datos ya no tenga ese consumo, que ya nadie la está usando, la misma base de datos se baja a 400 RUs por segundo y por lo tanto durante esa hora yo pago un 10% de lo que originalmente configuré, ¿no? Y entonces aquí podemos lograr muchas optimizaciones y logramos solamente pagar por lo que consumimos, ¿no? Entonces, en esta hora, ¿cuál fue el pico máximo? Este fue el pico máximo durante esa hora. Entonces, esta es la cantidad de RUs que se te cobran. O que necesitó tu base de datos. Oye, pero la siguiente hora se hizo un consumo máximo. Entonces, ¿cuál fue el pico máximo durante esa hora? O durante estas 2 horas fue y entonces ese fue la cantidad de RUs que se te provisionaron y es el cargo, ¿no? Y entonces en vez de ser un cargo máximo de RUs, estás consumiendo solamente el pico por hora de lo que hiciste. Obviamente en ocasiones en donde no hubo consumo, Cosmos DB baja hasta un mínimo de un 10% de lo que le configuraste, ¿no? Entonces, ya con simple configuración de autoscale ya tienes grandes beneficios en el tema de costos. Puede ser que yo tenga escenarios en donde, oye, ¿sabes qué? Mi base de datos se utiliza esporádicamente, funciona en base a picos. O sea, puede ser que durante un instante la ocupé con mucho, tuve muchas escrituras, porque a lo mejor hice una carga de muchos documentos, pero durante las siguientes 3 horas no lo consumo. Y entonces irme al 10% aún me sigue generando cierta carga. Está cuando tú creas tu base de datos y vas a crear los contenedores, cuando vas a crear tu base de datos, tú pudieras decirle, oye, este en particular necesito que sea de tipo serverless, ¿no? La vamos a ver cuando vayamos a crearla de tipo serverless. Y eso significa que si durante un tiempo tuve un pico y luego ya no uso nada, solamente durante ese tiempo yo provisiono los RUs, resuelvo el consumo y después durante el cierto tiempo ya no le cobro nada, ¿no? Y entonces al final el consumo es este pico más este pico más este, ¿no? Y al final se te hace un cargo de al mes cuántos RUs consumiste, es la suma de cada uno de estos picos, esto es lo que se te cobra, ¿no? Y entonces para esos escenarios de que de repente lo utilicé y de repente ya no lo utilicé, utilizar serverless es la mejor opción. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza el SDK, ¿no? Si tú vas a hacer un código que va a hacer escrituras o lecturas a tu base de datos de Cosmos, está en Python, o está en C#, o está en cualquiera de otros de los lenguajes, tenemos SDKs que tú puedes utilizar. Y básicamente manejamos el concepto de la base de datos, el contenedor, y yo puedo escribir hacia el contenedor, ¿no? Le puedo decir, oye, contenedor, créame un ítem, créalo de manera síncrona, y esta es la partición en la que quiero que escribas para que localices dónde lo va a escribir. El mismo SDK te va a decir, okay, oye, ya, por cierto, ya lo escribí, ya quedó, y esta es la cantidad de RUs que yo requerí para escribir ese documento. Entonces, mientras estamos haciendo el desarrollo, el mismo SDK nos puede dar información de dónde podemos lograr mejoras en desempeño, dónde podemos tener optimizaciones en nuestro código, ¿no? Mismo caso para la escritura. Oye, base de datos, pásame un contenedor y dentro de ese contenedor, oye, a mí me gustaría leer un documento. Este es el ID del documento y esta es la partición del documento. Entonces, para Cosmos DB es muy fácil identificar ese documento. No es necesario pasar el ID y la partición, pero es súper importante pasar el ID y la partición. Y con eso nos regresa a aquí está el documento que tú buscabas, o el llave valor, o el grafo que tú buscabas. Y por cierto, este es el costo en RUs que tomó hacer esa lectura. Y igual, la empresa Contoso maneja logística, tiene 1000 vehículos. Sabemos que cada vehículo manda un documento de su geolocalización cada segundo, ¿no? Lo cual significa que si cada escritura de ese documento toma 10 RUs,
y tengo 10 vehículos que cada segundo están mandando su geolocalización, yo necesito asegurar que puedo hacer 1000 escrituras por segundo, y si cada escritura me toma 10 RUs, mi base de datos, para que soporte la escritura de este escenario, necesita estar configurada con 10,000 RUs por segundo, ¿no? Muy bien. Aquí ahorita les vamos a presentar un ejemplo, ¿no? Donde tenemos un videojuego hecho en Unity. Ese videojuego, estamos buscando que cada vez que hay un cambio en el videojuego, cambió el estatus o hubo un cambio en el score, lo que sea, podamos llevar esa información hacia Cosmos DB. Dentro de Cosmos DB hay un concepto que se llama el change feed, que es súper, súper valioso. Este change feed lo que me dice es, oye, ¿a ti te gustaría hacer algo cada vez que se escribe o se actualiza un documento en la base de datos? Claro que me gustaría. Ah, mira, yo manejo un término que se llama el change feed, lo cual, cada vez que alguien escriba o modifique un documento, yo puedo ejecutar una function. Tú mete el código que tú quieras en esa function y yo lo ejecuto cada vez que alguien escribe o modifica un documento, ¿no? La semana pasada vieron el tema de las web apps, los app services, los Azure Functions. Entonces, pudieran, junto con Cosmos DB, cada vez que se genera o actualiza un documento, ustedes invocar, hacer un trigger a una función y con esa función hacer algo, ¿no? En el ejemplo particular que vamos a hacer es, cada vez que hay un gol en el videojuego, se escribe dentro de Cosmos DB que alguien hizo una anotación y automáticamente nosotros no tenemos que empezar a hacer un pooling, automáticamente se va a levantar un trigger para que dentro de una function, podamos hacer una invocación a un servicio de SignalR, y en el SignalR avisa dentro de una tabla que alguien metió un gol, ¿no? SignalR es otro servicio que existe. Nosotros tenemos nuestra versión de SignalR y lo que hace es puede mandar por medio de WebSockets broadcast a personas que se suscriban a cambios que queremos, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un poco de cosas. No sé cómo andamos en tiempo, pero quisiera mostrarles, antes de empezar, mucha de la información que yo mostré la pueden identificar dentro de nuestra guía de arquitectura, ¿no? Tenemos varias guías de arquitectura, tenemos una en particular para datos, ¿no? Y en esta guía de arquitectura van a ver cuál es la estrategia que tiene Microsoft para temas, por ejemplo, transaccionales, para temas de Big Data. Dentro de esos, cómo hacemos ETLs, cómo hacemos temas de OLAP, cómo hacemos temas de OLTP. El tema de bases de datos no relacionales, cómo las resolvemos. Oye, yo quiero crear escenarios de Big Data. Todo eso lo van a encontrar aquí, ¿no? Es información que les dice, que los va guiando cómo hacerlo, ¿no? También tenemos Cosmos DB. Si buscan en Cosmos DB, va a estar toda la información que hemos revisado acá, ¿no? Desde cuáles son los APIs que utilizamos, cuáles son todo lo que ya hablamos de tema de resiliencia, tema de despliegue en varias regiones. Un poquito de lo que hablábamos de temas de bases de datos no relacionales, aquí lo vamos a encontrar toda la información, ¿no? Oye, base de datos relacionales de varios tipos, yo soy en base a grafos, en base a grafos podríamos tener estos escenarios, ¿no? Tenemos también público una página donde tenemos workshops de Cosmos DB. Entonces ustedes pueden entrar a esos workshops, van a entrar acá donde tienen laboratorios. Esos laboratorios, ustedes entran en una sección y los debe redirigir al portal de GitHub, y dentro del portal de GitHub les van a decir paso a paso qué tienen que hacer, si es un tema de Internet de las cosas, si es un tema de retail. También les vamos a dejar ahí en el chat, para mí es regreso continuamente acá, le llaman las notas cósmicas, y aquí explica de manera muy fácil muchos los conceptos que estamos platicando, ¿no? Oye, ¿qué son los request units, ¿no? ¿Cómo se calculan? Aquí te lo explica.
¿no? Oye, necesito particionar. ¿Cómo me conviene particionar? ¿Cuáles son las buenas prácticas para particionar? Aquí lo van a encontrar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una buena partición? ¿Cuáles son los síntomas no tan buenos de una partición, ¿no? Oye, si lo que tú estás escribiendo queda bien distribuido, es una buena partición. Si encontramos que cuando tú particionas, algunas particiones quedan con mucho storage y otras con pocos, eso no es buena partición, ¿no? Entonces aquí van a encontrar mucha información de manera gráfica que les explica cómo lograrlo, ¿no? Si yo quiero saber, oye, ya me hablaste de request units, pero ¿cuánto cuestan esos request units? Tenemos la calculadora pública de Azure. Si ustedes entran a la calculadora, pueden identificar Cosmos DB y dentro de Cosmos DB les va a decir, oye, ¿qué tipo de provisionamiento hiciste, ¿no? Hiciste el estándar, que ya hablamos, el auto scale, donde decíamos, pones un máximo y va bajando hasta un 10% mínimo de lo que hiciste, o un serverless, ¿no? Entonces ustedes eligen aquí cuántos RUs, 400 RUs son $23 al mes, ¿no? Entonces yo pudiera tener un proyecto de Cosmos DB en donde pudiera asignar 400 RUs y el costo mensual sería de $23, ¿no? ¿Cómo calculo los RUs? También está esta calculadora de Cosmos DB para hacer el cálculo de los RUs. Oye, yo tengo un documento, bueno, pásame tu documento para saber más o menos de qué tamaño es, cuántas lecturas y escrituras por segundo vas a hacer, y eso te calcula la cantidad de request units que vas a necesitar, ¿no? Si yo quisiera empezar a trabajar con Cosmos DB, pero todavía no quiero crearlo en la nube, está la opción de yo instalar un emulador de Cosmos DB en mi máquina, ¿no? Un emulador local, no me genera ningún costo y tiene cierta paridad entre las funcionalidades del emulador y lo de Cosmos DB. Entonces, para escenarios locales de desarrollo les va a ayudar mucho y ahí no tienen que ni siquiera utilizar los 400 RUs, instalan su emulador y ya pueden crear su base de datos y empezarla a utilizar, ¿no? Muy bien, si les parece, vamos a crear una base de datos, ¿no? Para crear la base de datos hay varias alternativas. Una de ellas es, me meto al portal de Azure. Este es el portal de Azure. Y déjame, entro con otra cuenta. Microsoft. A ver, Listo, no te preocupes, ahí dejamos de compartir tu pantalla, ya no la estamos mostrando, porque me pasó hace 2 clases que me mostré los datos de mi tarjeta de crédito y en vivo. No, no es cierto, no pasó eso. Java me salvó de mostrar los datos de mi tarjeta de crédito en vivo. Ya estoy Pero listo. listo. Déjame compartir. Muchas gracias. Bueno, cuando entramos al portal de Azure les puede aparecer cosas diferentes. Esto es lo que me aparece a mí. Ajá. Si nos puede regalar un control más para que veamos un poquito más de cerca el... Claro. A ver, ahí está, se ve mejor. Exacto. Perfecto. Entonces ustedes pueden configurar un dashboard para que se parezca de manera diferente, pero básicamente aquí lo que queremos hacer es crear un recurso. Cuando queremos crear un recurso, nos va a mostrar qué recurso quieres. Nosotros ya podemos identificar aquí la opción de Cosmos DB. La seleccionamos. También la podemos encontrar dentro de las opciones de base de datos que estaban aquí a un lado. Vamos por acá. Y aquí lo que hablamos, oye, cuando quieres crear una base de datos, ¿de qué tipo la vas a crear, ¿no? ¿Es porque tienes un Mongo y lo quieres subir a la nube? ¿O es de tipo Cassandra? ¿Es llave valor? ¿O es un grafo, ¿no? En este caso quiero crear una de SQL. Así le llamamos SQL, pero es en base de datos de documentos, ¿no? Me va a pedir que cierta información, oye, yo quiero guardarla en, no sé, le voy a llamar Platzi Session. La voy a guardar, este es mi grupo de recursos donde lo voy a guardar y cuál es el nombre de mi base de datos, ¿no? Entonces aquí le voy a decir es Platzi Cosmos DB 1, por si acaso existe otro.
y me pregunta en dónde la quiero crear, ¿no? Una región muy cercana dentro de México es South Central, pero tenemos otras opciones, ¿no? Está Europa, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, aquí está lo que le decía, oye, ¿cómo es tu escenario? ¿Ya sabes que vas a tener un consumo más o menos constante o es un escenario donde de repente consumes y de repente no? Y aquí yo puedo elegir, es un consumo constante, ¿no? Puedo optar por una cuenta gratuita de Cosmos DB, donde me dan 1000 RUs, los primeros 1000 RUs, 25 gigas. En este caso no quiero aplicar. Y me presenta otras opciones. Oye, si ahorita creas la base de datos, yo la voy a poner solamente en una región de Azure, ¿no? Si le pasa algo, la puedes perder. Existe la opción de que yo la pueda crear en más de una región, ¿no? Con georredundancia. Entonces, oye, no, yo no solo la quiero en la región que elegí, que es East US 2, pero South Central, pero yo la quisiera en North Central también, para tener en 2 regiones diferentes. Y yo sé que cuando escribo en una de las bases de datos, esa información se va a replicar a la otra región. Yo quisiera también tener la opción de escribir en cualquiera de las 2 regiones, porque si yo lo dejo así, escribo en una, puedo leer de las 2, pero solo puedo escribir en una. Y el término de zonas de disponibilidad, availability zone, son esas zonas que me permiten incrementar mi capacidad de resiliencia por la manera en que están configuradas esas zonas. ¿Okay? Me permite hacer temas de configuraciones de redes. Si yo creo que esta base de datos está pública, tal vez yo tengo una red ya creada dentro de mi suscripción de Azure y yo quisiera guardarla ahí. Para temas de políticas de respaldo, Cosmos DB automáticamente ya te está haciendo respaldos, pero tú puedes cambiar el tema de intervalo y cuánto tiempo de retención quiero guardar esa información. En temas de seguridad, me permite hacer inscripción de los datos. Yo pudiera agregar ciertas etiquetas para decirle al resto de mi equipo que este es un escenario de desarrollo, que lo pueden borrar, etc. Y finalmente, me permite valida y me permite crear mi base de datos. Cuando yo le doy create, empieza a generar todo un proceso en donde está creando la base de datos y una vez que termine, me va a decir ya está lista para que utilices tu base de datos. Si recordamos de la documentación, ahorita estamos creando la cuenta. Una vez que esté lista la cuenta, hay que crear la base de datos. Hay otra manera en que podemos crear esa base de datos y es por medio de consola, ¿no? Por medio de nuestro Cloud Shell. En el portal se identifican este icono, le dan clic y ya nos abre la consola. Dentro de esa consola, yo pudiera también crear una base de datos y simplemente decimos AZ. AZ significa que estamos utilizando las utilerías de Azure. Y yo le puedo decir, oye, para Cosmos DB, que existe, ¿no? Y si yo le doy doble tap, me ayuda y me completa, ¿no? Me dice, mira, con Cosmos DB tú puedes, pues, crear una cuenta, ¿no? Puedes crear una base de datos, y entonces yo le puedo decir, oye, yo quiero crear una cuenta, ¿no? Entonces le doy create. Si ya le dije que para Azure en Cosmos DB quiero crear y le doy doble tap, me dice, ya es hora de elegir los parámetros, ¿no? Y los parámetros pueden ser con un guión o con 2 guiones. Yo le doy los 2 guiones y le vuelvo a dar tap. Me dice, si quieres crear una cuenta, tienes que definir algunos de estos parámetros. Estos parámetros son exactamente los mismos que nos preguntó en el wizard que estábamos llevando en el portal, ¿no? Y entonces dentro de esos nos preguntó, por ejemplo, qué grupo de recursos queremos en el que queremos crear nuestra base de datos, ¿no? Y por eso, por ahí creo que le pusimos Platzi Session. Creo que se llamaba así, no recuerdo. Grupo de recursos, por cierto, dentro de Azure es donde almacenamos de manera lógica muchos. Oye, voy a crear muchos recursos que quisiera que estuvieran contenidos dentro de esta estructura, esta carpeta lógica, se llama grupo de recursos.
También me deja darle el nombre. Oye, ¿qué nombre quiere que le dé? Le voy a decir que se llame Platzi, Cosmos DB2, porque creo que la otra se llamaba 1. ¿Qué otra información yo puede ser que necesite? La locación. Muy bien, la locación. Quiero que esté en East US, tal vez. ¿Qué otra información me va a preguntar? El esquema, el backup, capacidades. Creo que es todo. Vamos a darle clic aquí Enter a ver si me faltó algo. Me dice, oye, sí, te falta definir la locación, no la escribiste de manera que era, entonces tienes que poner el nombre de la región, ¿no? Entonces, le damos clear, y le volvemos a dar a Z, Cosmos DB, create, y le damos resource group. Resource group, resource group. Sí, no sé si se pueda cambiar también un poquito de zoom en la consola. Sí, vamos a ver. Por acá debe estar el zoom. Ahorita lo checo. Igual, mira, creo que estamos un poquito cortos en tiempo. Ahorita termino de hacer este código. Déjame rápido, voy al recurso para que nos alcance el tiempo, ¿no? Porque todavía falta la demo. Y este recurso, aquí ya estoy en Cosmos DB, ¿no? Y si yo me voy al overview, me va a decir, mira, ahorita tienes la base de datos, pero pues no tienes, en esta jerarquía que hablábamos, no tienes tienes tu cuenta, perdón, te falta tu base de datos y tu contenedor. Para hacer eso, podemos darle clic acá arriba donde dice agregar contenedor. Eso nos lleva al Data Explorer. Esta sección, yo estaba acá en el overview, ¿no? Esta sección se llama Data Explorer y aquí mismo yo no necesito instalar un IDE para trabajar con Cosmos DB. Desde el mismo portal yo puedo trabajar con Cosmos, ¿no? Aquí en el Data Explorer yo le puedo decir, oye, quiero crear un nuevo contenedor y me va a preguntar varias cosas. Oye, primero dime el nombre de la base de datos, ¿no? La base de datos se llama Platzi DB, ¿no? ¿Qué vas a hacerla con autoscale o con manual? No, le voy a definir la cantidad de RUs, la voy a definir manual. A ver, creo que tampoco, ahí está. La cantidad de RUs va a ser manual y le voy a dar por lo pronto 400 RUs. Y aquí me dice, bueno, son más o menos $23 al mes. ¿Cómo se va a llevar, se va a llamar tu contenedor, ¿no? Y aquí en el contenedor le puedo llamar de varias cosas. Por lo pronto, contenedor 1, por ejemplo. Y aquí está el tema de la partición. Oye, yo voy a crear este Cosmos DB y voy a utilizar partición horizontal para yo poder ser súper elástico de manera horizontal. Dime normalmente tu información, cuál es el mejor parámetro para particionarla, ¿no? Y le vamos a decir, mira, es que yo te voy a dar el dato el ID del corredor, ¿no? El runner ID. Y bueno, esos son los temas básicos que tenemos que dar. Y una vez que le damos crear, empieza a crear la base de datos y el contenedor. Lo vamos a ver en esta sección de acá. Se debe crear la base de datos y el contenedor, ¿no? Una vez que se crea, ya nos va a permitir empezar a escribir y hacer lectura de documentos. Normalmente toma 2-3 minutos. Esta debiera estar lista muy pronto. Para efectos de la demo, yo ya tengo una base de datos creada. Y si yo me voy de nuevo al Data Explorer de esa base de datos que yo tenía creada, aquí tengo la base de datos y esta base de datos tiene estos dos contenedores, ¿no? Entonces, si se acuerdan, es mi cuenta de Cosmos DB, ¿no? Que es la de aquí arriba, la que yo creé. Y luego, cuando yo creé un contenedor, me pidió crear una base de datos y aquí está el contenedor. Si yo le doy aquí en Scale, me dice, oye, esta base de datos tiene 400 RUs, o sea, puedes hacer 400 lecturas de un RU por segundo, ¿no? O puedes hacer 40 lecturas donde cada lectura
te toma 40 RUs, qué sé yo. Le puedo configurar autoscale. Si yo voy a este contenedor, lo abro, me muestra otras opciones. Y si yo me voy a la parte de items, aquí me dice, mira, todos estos items son los que tienes guardados, ¿no? Yo puedo seleccionar uno de ellos y son items, son datos, son JSON, si se fijan, porque es una base de datos de documentos. Y este dato en particular, la sesión del juego, es la que utiliza como llave de particionamiento, ¿no? Entonces, imagínense que cada vez que alguien está jugando un videojuego se genera un ID de sesión, ¿no? Pero a lo mejor están jugando 100 personas. Y cada vez que ocurre un evento en ese juego, se manda información hacia Cosmos DB. Voy a regresar un poquito a este escenario que les quería mostrar. Y entonces muchas personas están jugando y muchas personas, cada una tiene su ID de sesión. Cada una va a mandar una sesión tal vez cada 10 segundos, ¿no? Información a Cosmos DB. Entonces hace sentido que utilicemos eso como partición, porque así Cosmos DB puede ir llevando a particiones diferentes información que le va llegando, ¿no? Si dijéramos, es que mi partición es el día, pues toda la información que llegue va a ser de ese día y entonces todo se va yendo a una misma partición, por lo tanto no es buena idea. Entre más distribuido sea, mucho mejor. Y esta es la información que vamos a estar guardando, ¿no? La idea es que cada vez que se escribe un documento acá, Cosmos DB, por medio del change feed, le avise a una función, ¿no? Yo tengo una función creada, déjenme se la muestro. Y esta función es esta que está acá. Y este es el tema que vieron la vez pasada, la semana pasada. Oye, yo tengo una función y la función es ese pedazo por eso le llaman serverless, porque es ese pedazo de código que yo subo a la nube y se ejecuta solamente cuando yo invoco ese código, ¿no? No tengo que crear un servidor. Y entonces, si ese código tardó 10 segundos, Microsoft me dice, oye, te voy a cobrar por esos 10 segundos que se ejecutó. Dentro de esa función, yo tengo varias funciones, ¿no? Tengo una que se llama guardar el estatus del juego y esa función es la que mi videojuego manda a llamar para guardar información acá. Y tengo otra función que se llama publicar el progreso del juego. Y entonces cada vez que yo inserto algo por medio del change feed, le avisa a esta función que tiene que publicar el progreso del juego. Esto se lo publica a mi servicio de SignalR, que también lo creé. Y finalmente SignalR hace el push de esa información hacia una página web, ¿no? Esa página web también la creé en Azure y sería este App Service, que también vieron la semana pasada. Oye, en las App Services, pues tal vez tengo una function, pero también tengo una página web, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir a esa página web? Pues aquí está el URL sobre el cual está publicado mi página web. Aquí ya lo tengo bien. Y entonces, cada vez que esta es la página, por cierto, esta es la página donde yo tengo que mostrar el efecto. Entonces, cada vez que se inserte algo, el Azure Function le dice al SignalR, haz un broadcast de que alguien metió un gol y aquí SignalR viene y deposita información en esta página y en esta página van a empezar a ocurrir eventos, ¿no? Bueno, primeramente, yo tengo Unity. Unity es un engine para crear videojuegos, ¿no? Yo tengo este videojuego que es el juego del Pong, que es un juego muy sencillo, pero Unity utiliza C# para mandar información, ¿no? Y entonces yo tengo aquí en mi proyecto de C# código que me permite mandar información a una función, ¿no? Esa función es la que escribe en Cosmos DB. Yo también pude haber puesto en esta sección la escritura directa a la base de datos, pero normalmente a veces eliges mejor poner un punto intermedio para no tener en tu cliente información de tu base de datos, ¿no? Entonces, esta es la función a la cual yo voy escribiendo cada vez que alguien mete un gol, ¿no?
Y la función que yo mando llamar para escribir a CosmosDB está acá, ¿no? Esta es la función, ¿no? En donde yo escribo en CosmosDB y aquí normalmente todo esto lo pones en un componente de configuración, pero lo quise dejar aquí explícito para que lo viéramos, ¿no? Yo necesito tener instalado en mi C# mi librería de CosmosDB, ¿no? Con esto yo ya puedo hacer lecturas a CosmosDB. Y lo que hago es, dentro de mi configuración, yo le tengo que decir dónde está mi CosmosDB. Y CosmosDB te publica un endpoint por medio de un URL, ¿no? Y entonces te publica un endpoint y te publica una llave, ¿no? Esta llave es más larga, yo la corté para efectos, no es necesario conocerla, pero para conectarte al CosmosDB necesitas ese endpoint y esa llave. Y también tienes que decirle, oye, este es el nombre de mi base de datos, este es el nombre de mi contenedor y este es el atributo que yo utilizo para particionar. Una vez que ya tengo eso, pues es muy fácil, es muy similar a cómo nos conectamos con SQL. Yo creo una clase cliente, ¿no? Una instancia de mi clase de Cosmos Client, en donde le paso los datos de conexión. Ya que tengo mi Cosmos Client, creo una instancia a mi base de datos, también tengo un namespace para mi base de datos, y ya que tengo mi base de datos, me conecto a mi contenedor, ¿no? Si se fijan, seguimos esta jerarquía que habíamos hablado de acá, ¿no? Me conecto a mi cuenta con mi input y mi llave, de ahí con el SDK me conecto a la base de datos, localizo mi contenedor y yo ya puedo empezar por medio de código a escribir y leer de la base de datos, ¿no? Esto lo hacemos, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo primero, como es una función, mi videojuego me mandó en la función, en el cuerpo del post, del request, cuáles los datos del videojuego, ¿no? Es decir, yo le mandé un ID, le mandé a qué hora ocurrió este evento, cuál es la sesión que yo estoy actualmente utilizando, cuál es el nombre del jugador 1, cuál es el nombre del jugador 2 y cuál es el marcador que hay al momento, ¿no? Eso yo se lo mando a la función, lo leo en la función y en este momento yo escribo a CosmosDB. ¿Cómo escribo a CosmosDB? La verdad es sencillo. Yo tengo mi contenedor, ¿no? Mi clase de contenedor que apunta al contenedor dentro de Cosmos y simplemente le digo, oye, necesito que crees un ítem. ¿Cuál es el ítem que quieres que yo cree? Es un objeto, ¿no? Ese objeto se llama GameStatus. Si lo vemos, lo tengo en la otra clase. Este es mi objeto y este objeto, pues, simplemente es un objeto que tiene parámetros de JSON, ¿no? Tiene el ID, que es un string, tiene la sesión, es un string, tiene la fecha, la hora, que es un datetime. Y yo se lo mando en objeto y el SDK es capaz de serializar ese objeto en un JSON y escribirlo dentro de la base de datos. Nosotros no tenemos que hacer eso, se lo podemos mandar como una instancia de una clase. Y finalmente le decimos cuál es la partición sobre la que queremos escribir, ¿no? Le estamos diciendo, oye, te mando este objeto, pero utiliza este dato como partición para escribir. Entonces, cada vez que sucede un evento de que hay un gol, se manda a invocar a la función y la función va y escribe en CosmosDB, ¿no? Automáticamente, cuando escribe en CosmosDB invoca a otra función y esa función es, oye, públicame el progreso que hay en el juego, ¿no? Y para eso necesitamos leer de CosmosDB y mandar por medio de SignalR un mensaje diciendo, oye, este documento que se acaba de escribir en CosmosDB, aquí está, y utilízalo para desplegar la información que viene ahí adentro. Si se fijan, en este caso yo no puse nada de CosmosDB, de información, no estoy leyendo. Eso lo hace, la función lo hace por mí. ¿Cómo lo hago? Pues yo le pongo un decorador a mi función
y le estoy diciendo, esta función se habilita, tiene un trigger de Cosmos DB. Significa que cada vez que hay un insert o un update dentro de mi contenedor de Cosmos DB, se va a habilitar esta función. Lo único que me pide la función es, dime cuál es la base de datos y dime cuál es la colección o el contenedor que vas a utilizar y pásame el string de conexión. Es lo único que yo tengo que hacer. Cada vez que se modifique o se escribe un documento, él ya me lo va a dejar en este objeto que se llama input. Y entonces yo solamente necesito ya trabajar con input. Si se fijan, yo no tengo que ir a leer a la base de datos de Cosmos porque me está avisando que ocurrió algo. Él me dice, oye, ocurrió una inserción, un update, y por cierto, este es el documento, este es el dato que se actualizó o modificó. Eso a mí me ayuda mucho, ya no tengo que hacer tanto código, ¿no? Y una vez que esto lo hace, manda la petición, y esa petición le escribe aquí dentro de mi página web, de mi ASP, por medio de código Ajax. Yo me puedo abrir una conexión de Signalar y estoy leyendo constantemente cada vez que llega un mensaje, yo lo agrego como un renglón más dentro de la tabla, ¿no? Vamos a ver si funciona primero. En Unity yo puedo publicar el juego, lo puedo publicar en un juego móvil, o lo puedo publicar en una página web, o lo puedo correr aquí mismo dentro de Unity. Y la verdad es que este juego está súper sencillo. Yo puedo controlar este jugador por medio de mi teclado, y simplemente es la computadora que está subiendo y bajando. Los resultados se debieran ver cada vez que se están insertando en esta página. Aquí se van a estar visualizando de este lado. Entonces, vamos a esperar que compile Unity. Y ya está corriendo. Vamos a poner a Unity de este lado y videojuego de este lado. Me abro más. Ok. Entonces yo puedo controlar y vamos a dejar que meta gol para que se actualice. Entonces, en este caso ya hubo un gol, y aquí en la consola debiéramos ver que mandó cierta información. Esa información del Unity mandó la información a la function mandó la información hacia Cosmos DB, la insertó dentro de Cosmos DB. Dentro de Cosmos DB, por medio del componente de ChangeFeed, habilitó la segunda función, y la segunda función manda invocar a Signalar para que haga el push a esta página, ¿no? Si alguien más abriera esta página, todos estaríamos viendo en vivo cómo es que está avanzando el juego, ¿no? Se va el marcador 2-7. Voy a abrir un poco más esto. Entonces me dice cuál es el jugador 1, cuál es el jugador 2 y cuál es el marcador. Aparte me dice cuál es el ID y cuál es el tiempo que ocurrió el evento y la sesión. Si se fijan, hay tal vez un par de segundos en lo que ocurre el evento, en lo que llega al portal, y es lo que llamamos en escenarios de near real time, ¿no? Casi tiempo real. Si yo me regreso a mi base de datos de Cosmos DB y me voy de vuelta a mi Data Explorer, voy a abrir un poquito más esto, yo pudiera ir a mi videojuego, y si yo voy a mi colección del videojuego, y si voy a la parte de items, voy a ver que se están insertando todos estos campos, ¿no? Yo pudiera abrir uno de ellos y me dice, mira, esta es la información que te mandé, ¿no? Entonces, así ya tenemos un ciclo desde que creamos la base de datos, elegimos cuál es la partición que nos convenía más, utilizamos una serie de funciones, una para insertar información a nuestra base de datos de Cosmos,
y otra para que se haga el trigger inmediato en esa función que nos permita leer de Cosmos y mandar la información hacia otro lado, en este caso con SignalR hacia esta página, ¿no? Eh, creo que, creo que con eso cubrimos un poquito el tema. Byron, no sé si quieras pasar a preguntas y respuestas. Justo estaría buenísimo para poder ir cerrando. Te comparto un par de preguntas que nos dejaron aquí los estudiantes. La primera es si ¿cómo Cosmos tiene alguna estructura análoga a las réplicas de lectura y escritura en RDB? Sí, es similar. Acá, digamos que hay otros conceptos que se utilizan. Por ejemplo, utilizamos mucho el tema de los rangos de las llaves foráneas. Tenemos mucho el tema de el auto-split de particiones. Entonces, es más o menos análogo, pero sí hay un poquito en cuanto a profundidad, en donde ya son conceptos muy, muy particulares de cómo se maneja Cosmos DB. Súper. Otra pregunta que teníamos por aquí, Ulises, es, Sebastián, es entre Azure Cosmos DB y Azure Blob Storage, ¿cuál es la diferencia? ¿Y en qué caso se puede aplicar cada uno? Súper bien, súper. Y eso es bien interesante. De repente, a medida que vayan trabajando con distintas bases de datos, ustedes van armando esa matriz de decisión de, este escenario voy a utilizar Databricks, en este voy a usar Cosmos DB, en este storage. Cosmos DB utiliza storage. Eso significa que toda la información que vaya a usar Cosmos DB va a vivir en Blob Storage. Cosmos DB provee ese motor que él solo es lo suficientemente inteligente para saber cómo particiona la información, dónde escribe cada cosa. De repente va a haber escenarios en donde, si yo voy a trabajar con datos muy grandes, ¿no? Oye, este documento no es de un K, a lo mejor es una imagen o es un video que mide varios megas, y son muchos, y yo ya sé que la mejor manera de particionarlo es por día o por mes. Yo pudiera elegir Blob Storage, ¿no? Y en Blob Storage yo crear mi propio sistema de partición, donde voy creando mis propias carpetas, y mi propio código que sube información y él toma la decisión hacia dónde mover. Y Blob Storage ofrece gran ventaja cuando vas guardando ahí documentos muy grandes. Lo que hemos visto que es a veces se utilizan en conjunto. Oye, tengo documentos grandes, estos los voy a guardar en Blob Storage, pero voy a utilizar Cosmos DB para tener la referencia a dónde está este documento. Y ahora sí, capacidades de búsquedas, hay muchas dentro de Cosmos DB. Entonces, tal vez yo puedo hacer la búsqueda dentro de Cosmos DB y me va el URL a donde yo tengo que ir a buscar ese gran documento en Blob Storage. Estoy en mute, llevo 20 minutos en mute compartiendo una pregunta. Wow. No, 3 años de pandemia sigue sucediendo. Listo, por aquí te quería compartir una pregunta, Sebastián, respecto, nos platicaba sobre un escenario en el cual teníamos bases que tenían consumos de repente en picos, que no eran tan estable el consumo en estas bases. Y aquí la pregunta es, ¿los RUs tienen el mismo precio cuando se están bajo un esquema serverless, o sea, cuando están atendiéndose bajo picos? Sí, el RU siempre cuesta lo mismo. La gran diferencia es cuando yo hago provisionado, la base de datos ya siempre tiene cierta cantidad de RUs disponibles para utilizar. Tal vez yo no usé la base de datos, pero se me hizo el cargo, el cobro de esos RUs. Serverless, tal vez consumí 100,000 RUs en un instante, cuestan lo mismo, pero si el resto del día ya no consumí nada, ahí se me cobra cero. Entonces, ese sí es una súper importante diferencia al momento de elegir cuál vamos a utilizar. Yo lo utilizo de repente y luego ya no lo utilizo. Vámonos por serverless. Oye, yo tengo un consumo constante y son aplicaciones muy interactivas. Vámonos por RUs provisionados. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Creo que por aquí ya teníamos
Esas son las preguntas que teníamos por aquí anotadas, pero muchas gracias, muchas gracias. Tu clase muy completa el día de hoy, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Seguramente ya varios estudiantes se van a ir de aquí a terminar el viernes siguiendo en consola y siguiendo completando el reto para lograr una certificación en Azure. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de Un hoy. gusto. Nayar, también muchas gracias por hacer posible esta sesión en vivo y por supuesto a las y los estudiantes que han estado conectadas y conectados el día de hoy y que están participando en este reto. No lo olviden, tenemos que completar todavía los cursos que les indicamos en el blog para cada uno de los retos en los que están y tienen que completar los módulos en Microsoft Learn. Estamos todavía a tiempo, todavía nos quedan algunas sesiones en vivo y todavía nos quedan unas semanas para completar el reto, pero ahí les encargo que vayamos avanzando con el reto. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Qué gusto haberme conectado con ustedes en esta tarde de viernes y pues nunca paremos de aprender. Sigamos en este reto y sigamos nunca parando de aprender. Nos vemos en Platzi Conf desde Granada. Se conectan en vivo. Yo voy a estar conectado también a la 1 de la mañana. Saludos.